Hola. Hoy haré una cápsula, ¿cierto? De transformadores, ¿verdad? Y específicamente del ejercicio que se usaron en aula y en general darle un aterrizaje más práctico al curso. Primero voy a partir con una breve explicación, ¿cierto? De cómo se tratan estos ejercicios y también haré el desarrollo del primero de ellos para que ustedes también puedan desarrollar la tarea y su certamen de una manera más cómoda y puedan prepararse un poco mejor, creo yo. Bueno, en primer lugar vamos a establecer que es un transformador, ¿cierto? Un transformador, un poco, mucho. Un transformador, ¿verdad? Es una máquina eléctrica bastante noble que, lo que- disculpen mi calidad, acá estoy. Y ahora sí, es una máquina, ¿verdad? Que tiene dos bobinas, ¿cierto? Un núcleo, ya sea de aire, barrita, núcleo, silicoso, lo que sea. Y básicamente, en su estructura ideal, eleva o baja tensión, ¿cierto? Es decir, tenemos una tensión B1, ¿verdad? Siempre, y por favor, esto que les quede marcado, un transformador solamente funciona con corriente alterna, ¿verdad? La base de sus propiedades magnéticas funciona a través de eso, por lo tanto, de B1 a B2, ¿verdad? Por ejemplo, si este fuese el lado de alta tensión, ¿cierto? Y este el de baja tensión, nosotros tenemos que B1 es a B2, como N1 es a N2, ¿ya? Esto de alta y baja lo definí súper arbitrariamente, podrían ser los dos lados por igual, pero estamos siempre respetando esto porque a mí personalmente me gusta siempre definir esto mayor a 1, pero ustedes pueden definirlo como ustedes quieran. Ahora, entonces, por ejemplo, esta tensión B1 es equivalente a esta por su razón de transformación, es decir, B1 por, ¿verdad? Es igual a N1 por N2 por B2, siendo N1 partido en N2 mayor a 1, ya que estaríamos pasando de baja hacia alta, ¿verdad? Es decir, si yo tengo un transformador que es de 220 a 110, ¿ya? Si quiero pasar de 220 o sea, de 110 a 220, tengo que multiplicar por 2, ya que N1 partido en N2 es lo mismo que 220 partido en 110. Por lo tanto, esto es igual a 2. Entonces, 110 por 2 sería 220. Básicamente, ese es el pensamiento, ¿ya? Muy sencillo, nada que darle vuelta. Con respecto a la corriente, en un transformador ideal, ¿verdad? Siempre pensando en eso, tenemos que la corriente, ¿verdad? Responde a la conservación de potencia en cada uno de los lados. Es decir, la potencia en 1 es igual a la potencia en 2. Esta P en general no significa que sea activa la potencia, pero, pero lo que quiero decir es que la tensión 1 por la corriente 1 debe ser igual a la tensión 2 por la corriente 2. Por lo tanto, ¿ya? Lo que tenemos acá es que B1 es a B2, voy a agrandar un poco para acá, como I2 es a I1, ¿verdad? Por lo tanto, esto a su vez, ocupando esta relación de acá arriba, tenemos que es N1 es igual a N2. ¿Se entiende, verdad? Por lo tanto, las corrientes son totalmente inversas a las tensiones, ¿ya? Por lo tanto, si es que yo tengo en el lado de 220, ¿verdad? La corriente es menor que en el lado de 110. ¿Por qué? Porque 220 es a 110, como I2 es a I1, ¿verdad? Es hasta al revés. ¿Por qué? Porque a mayor tensión, ¿verdad? En el lado 220, por I1, por el lado de 110, por I2, si quiero llegar al mismo valor de potencia, tengo que multiplicar I1, o sea, I1 debe ser más chico que I2 porque definitivamente ya es el doble, ¿ya? ¿Por qué? Porque para alcanzar el mismo valor de esta multiplicación que esta, I2 tiene que ser más grande que I1.
¿verdad? Es decir, si I1 vale 1, ¿ya? Es decir, es 220, I2 tiene que valer 2. ¿Para qué? Para que lo iguale. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? Es decir, la corriente, mientras más baja sea la tensión, en el lado transformador tiene que ser más grande para poder igualar en potencia. El corolario de todo esto es que la tensión, ¿ya? Se comporta en una relación inversa a la corriente de los transformadores. Es decir, si yo quiero pasar de un lado al otro, por ejemplo, tengo que multiplicar, ¿cierto? Para la tensión, ¿cierto? Para la tensión. Si es que yo quiero pasar de alta a baja, ¿ya? Tengo que multiplicar por el factor N2 partido en N1, ¿cierto? Este sería AT y este sería BT, ¿verdad? Y para la T corriente, para pasar de AT a BT, tendría que multiplicar por N1 partido en N2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí la relación sería mayor a 1. Aquí sería menor a 1. Es decir, estoy bajando la tensión y aquí estoy aumentando la corriente de pasar de alta a baja. ¿Ya? Y viceversa. Es decir, si quiero pasar de allá para acá, tendría que hacer esta a la menos 1, y si quiero pasar de allá para acá, tendría que hacer esta igual a la menos 1. Pero se haya entendido. Con la impedancia pasa exactamente lo mismo, solo que acá hay una relación al cuadrado, ya que para poder convertir la tensión a impedancia hay una relación cuadrática. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacarla de esta manera. Tenemos que decir que B1 por I1 es igual a B2 por I2. Ahora, B1 cuadrado partido en Z1 tiene que ser igual a B2 cuadrado partido en Z2. Por lo tanto, tengo que B1 cuadrado partido en B2 cuadrado es igual a N1 cuadrado partido en N2 al cuadrado. Y esto es lo mismo que, ¿cierto? Z1 partido en Z2. ¿Se fijan o no? Por lo tanto, Z1, que sería en algún lado, digamos el de alta, ¿verdad? Es lo mismo que Z2 por N1 cuadrado partido en N2 cuadrado. Todo, exactamente todo, se hace con el número de vueltas o por su defecto, en la relación de las tensiones, ¿verdad? Entonces, la gracia de toda esta introducción es justamente aplicarlo al problema que tenemos en aula, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el primero de una manera bastante rápida. Entonces aquí nos pasan, ¿cierto? Los componentes de vacío, de cortocircuito. En general, los ensayos de vacío se hacen en baja tensión y los de cortocircuito en alta tensión. ¿Por qué razón? Ya que cuando estamos en vacío, ¿verdad? Lo que queremos hacer es tener, obviamente, los terminales abiertos de nuestro transformador. Por lo tanto, buscamos el lado donde tengamos que aplicar la menor cantidad de tensión posible, por lo tanto, el lado de baja. En general, los ramas magnetizantes, es decir, todo lo que modela el fierro del transformador, es de alta impedancia y las corrientes son relativamente bajas. Ahora bien, cuando nosotros cortocircuitamos algo, lo que estamos haciendo es alimentar prácticamente una falla, ¿verdad? Porque el cortocircuito es de muy baja impedancia. Entonces, lo que realizamos siempre es en el lado de baja tensión, donde la corriente es menor que, o sea, en el de alta tensión, disculpen, donde la corriente siempre es menor que en baja tensión. Por lo que ya hemos mencionado, porque es una, es una relación inversa a la tensión. Es decir, si hay alta tensión, ¿verdad? Hay baja corriente. Y si hay baja tensión, hay alta corriente. ¿Por qué? Porque mantenemos el nivel de potencia. Por lo tanto, estos ensayos se hacen generalmente en estos lados. No es una regla general, no es que haya una regla eh, que porque el papel, la verdad, aguanta bastante, entonces podemos hacerlo en ambos lados, pero es algo que se acostumbra a hacer un ensayo en un lado y después hacer el otro en otro, ¿verdad? Por lo tanto, y por eso es particularmente útil la transformación, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer el circuito equivalente de nuestro transformador referido siempre en un solo lado, ¿ya? Especialmente si estamos trabajando en unidades internacionales y no en PU, ¿verdad? En PU, cuando se toma
cualquier base, ¿cierto? Justamente es para llevar de un lado a otro las impedancias del transformador y no sufrir muchos cambios. Veamos básicamente, ¿por qué? Porque después multiplicamos por la base de tensión y nos olvidamos. Entonces, quedemos siempre, acabo de decir lo que es el modelo, ¿cierto? Un modelo de transformador básicamente es impedancia y resistencia, donde se tiene una rama magnetizante, ¿verdad? Y una rama de dispersión, ¿verdad? Por lo tanto, esto puede estar tanto en alta como en baja, ¿ya? Eso lo va a decidir donde hagamos el ensayo. Ahora, estas ramas de acá negras se llaman rama, no es la de magnetizante, es la de dispersión. Dispersión. Disculpen la letra. Y la rama que voy a poner acá en eh, rojo o burdeo eh, es la rama magnetizante, ¿verdad? Entonces, esta rama magnetizante, la rama de dispersión, tienen dos ensayos bastante clásicos que están asociados a ella. Y obviamente les voy a tratar de transmitir los supuestos que se tienen y por qué una tiene cada uno, ¿verdad? En general, para la rama magnetizante, disculpen, eh, ahí, ahí. Para la rama magnetizante, tenemos el ensayo de vacío. Y para la rama de dispersión, tenemos el ensayo de cortocircuito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para la rama magnetizante, es decir, vamos a poner el 1 y aquí poner un 2. Pues un 3, no sé por qué. Un 2. Ya. Para la rama magnetizante, ¿ya? Lo que interesa, ¿cierto? Es justamente, aquí irían como los terminales, ¿cierto? Del transformador. ¿Ya? Pero, y aquí iría como la alimentación. Pongámosle que aquí le vamos a poner una fuente trifásica. O esto puede venir puede venir una tensión de otro circuito, es decir, esto puede estar acoplado entre dos cosas que tengan tensión, entonces podemos transformar, pero pongámosle que ahora en el laboratorio vamos a poner la fuente directamente en un lado. Entonces, vamos a poner la fuente aquí y va a estar 100% abierto, es decir, aquí no va a haber nada, vamos a dejar los terminales abiertos. Por lo tanto, toda la corriente va a pasar por esta rama central, esta rama magnetizante, y vamos a despreciar, ¿ya? La rama de dispersión, ¿ya? Es decir, nuestro circuito equivalente, ¿ya? Para el ensayo de cortocircuito va a ser una fuente, ¿verdad? Ahí. Y vamos a solamente enfocarnos en la rama de magnetizante. Y la rama magnetizante está compuesta por XM y la resistencia del fierro. ¿Bien? Ahora, el ejercicio 1 que nos recomendó el profesor Zurita, ¿cierto? El profesor Fernando, nos dice que el ensayo de vacío, es decir, aquí no hay nada de corriente, ¿ya? Se hace con una corriente, ¿verdad? De 0,45 amperes, ¿verdad? Y una tensión de 230 volts, ¿verdad? Ahora, la potencia de todo este circuito nos dicen que es de 70 watts, ¿verdad? Ahora, por conocimiento, ¿cierto? Que tenemos del certamen 1, de nuestras clases, o ahora mismo, de hecho, se lo voy a mencionar, la única carga de este circuito que disipa potencia activa es la resistencia. Por lo tanto, nosotros solamente vamos a poder asociar esta potencia activa de 70 watts a nuestra resistencia del fierro. Entonces, nosotros vamos a ocupar una ley de Ohm bastante conocida hasta ahora, que sería el V cuadrado, partido en RFE, eso es igual a 70 watts. La tensión la conozco, es 230.
partido en RFE es igual a 70 watts. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta división y tenemos que RFE es igual a 755,7 ohm, ¿verdad? Ahora, en un contexto de ensayo de transformadores, es imperativo, creo yo, especialmente cuando estamos partiendo de hacer este tipo de ejercicio, ponerle un poco de apellido, ¿cierto? Una suerte de apellido, la verdad, no un poco, una suerte de apellido a nuestras impedancias. Por lo tanto, en este caso le vamos a poner un apellido, le vamos a poner BT, ¿ya? Básicamente porque el ensayo de vacío, como yo les había comentado anteriormente, se hace en el lado de baja tensión, ¿verdad? Y luego, para hacer el circuito grande, ¿ya? Vamos a elegir un lado y lo vamos a referir con esta fórmula de acá, ¿ya? Que es la fórmula para pasar impedancia, ¿ya? La única forma de que las impedancias sean iguales en un transformador, ¿ya? Siempre y cuando tomemos nuestras consideraciones, es que lo tratemos en PU, pero no es el caso, la verdad. Nosotros ahora estamos justamente tratando todo esto acá, en volt, en ampere, en ohm. Entonces, hay que ponerle un apellido. Ahora bien, nos queda la XM, ¿verdad? Ahora, para, podríamos hacer un manejo bastante parecido a esto, ¿verdad? Que sería B cuadrado partido en XM es igual a Q, ¿verdad? Porque al ser una inductancia pura, tenemos reactancia, o sea, potencia reactiva nomás. Ahora, la potencia reactiva no la dan, pero una muy buena consideración en este caso, ¿ya? Sería que la tensión y la corriente que nos den acá, ¿verdad? Sería igual a la potencia aparente. Por lo tanto, Q va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia aparente menos la potencia activa. Por lo tanto, Q, en este caso, es B por I, todo esto al cuadrado, menos la potencia al cuadrado. El B por I lo dan, ¿verdad? Sería 230 por 0,45 al cuadrado menos 70 al cuadrado. Esto da Q, ¿verdad? Por lo tanto, ahora podemos ocupar esta fórmula de acá. Porque tenemos B, tenemos Q y nos falta solamente XM. Por lo tanto, XM ya dejaría de ser variable, sino que ya casi constante, porque tenemos todos los datos. Solamente faltaba pillarlo. Entonces tenemos 230 al cuadrado partido en la raíz de esta multiplicación, que adelanto, es 103.5 al cuadrado menos 70 al cuadrado. Y esto, señores, y señoras, y señoritas, es 693.8 ohm. Siempre referido al lado de baja tensión. Entonces ahora tenemos RE y XM, ¿verdad? Ya tenemos toda la rama magnetizante, básicamente, con el ensayo de vacío. Ahora, un pequeño tip para la tarea. En general, en el laboratorio, ¿cierto? Y en un contexto más, más como serio formal, se hacen varias mediciones, ¿verdad? En los transformadores en vacío, pero para sacar los parámetros, nosotros ocupamos valores nominales. Es decir, para el ensayo de vacío, ocupamos valores de tensión nominal. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Ocupamos un valor nominal, ¿cierto? Que es el de placa, ¿ya? Y para el ensayo de cortocircuito ocupamos valores de corriente nominal. En este caso, ¿ya? En este caso, no es tan así, ¿ya? Porque si uno parte 10.000, ¿cierto? Que serían 10 kilos de kVA, partido y si es un lado de alto por 2.300, da 4.34, ¿ya? Bueno, en este caso anduvo cercano, no es el mismo valor, pero se trata de alcanzar el valor nominal en corriente también, ¿ya? Entonces, los valores más cercanos al nominal en cortocircuito y el valor nominal en tensión nos van a dar los valores exactos, ¿ya? De lo que nosotros queremos. Ahora, si nosotros nos pasan una tabla grande con puros datos, nosotros buscamos
los valores nominales en cada ensayo y ocupamos esos para poder sacar nuestros parámetros. ¿Ya? Esa es una pequeña ayuda. La tarea, justamente, lo que estamos fabricando es así. Y nosotros igual lo vamos a marcar ahí, pero para que sepan que se ocupan los valores nominales para poder sacar los parámetros que justamente estamos sacando ahora. Para los valores de la rama de dispersión, que son los que quedan, ¿cierto? Aquí yo pongo dos ramas, ¿verdad? Una de acá. Nosotros vamos a juntar estas ramas y vamos a hacer una sola y luego esto básicamente es X sigma medios. Esto es R sigma medios. Y esto es X sigma medios. Esto es R sigma medios. Pero nosotros vamos a sacar X sigma y después lo vamos a repartir, ¿ya? Es un supuesto también, que se reparten los valores de dispersión en dos, ya que son dos ramas. Pero nosotros vamos a sacar solo una rama y lo vamos a dividir por dos para después sacar el valor equivalente. Entonces ahora vamos a hacer el ensayo número 2. Bien. Ahora, entonces, nosotros para el cortocircuito tenemos que, vamos a conectar esto a una fuente, ¿cierto? Vamos a, todo este modelo, bueno, del transformador, ¿cierto? Aquí, en el lado de, que al lado es el de alta, ¿verdad? ¿Cierto? Porque el otro lo hicimos el de baja y menos corriente, ¿cierto? Entonces vamos a tener una X sigma y una R sigma. Y ya va a pasar una corriente. Es decir, aquí vamos a alimentar el lado de alta, por ejemplo, pero vamos a medir todo en el lado de baja. Voy a dar una tensión, ¿cierto? Una B y una I. Y esta B y esta I son las que están en nuestro enunciado. Entonces en nuestro enunciado nos dicen 124,5. Vamos, entonces tenemos que... y también no nos olvidemos que nos pasan la potencia activa. Nos pasan 240 watts. Por lo tanto, tenemos que la potencia activa de este circuito, que está en serie, ojo, este circuito está en serie respecto al otro porque este otro estaba en paralelo. Por lo tanto, ahora, en vez de ocupar esta fórmula del B cuadrado, partió un RFE, que es algo muy útil acá porque los dos comparten la tensión, ahora estos comparten la corriente. Por lo tanto, es de suma utilidad, y esto siempre es así, por favor, es bastante mecánico, los ejercicios son, no quiero decir que son botados, pero son súper mecánicos, o sea, ustedes hacen uno bien y después lo hacen todos igual de bien. ¿Ya? Por lo tanto, sería I cuadrado por R, ya que esta es la fórmula que depende de la corriente para sacar la potencia y a la potencia activa solamente la vamos a poder asociar a una resistencia. Entonces, voy a tomar un poco de agua, se sacó un poco la boca, así que denme un minuto. Disculpen. Ya, ahora sí. Entonces, tenemos una corriente, ¿cierto? De 4,5. Voy a verificar, sí, 4,5. 4,5 al cuadrado. Una potencia, ¿cierto? 240 por una resistencia. Como aquí su apellido de dispersión. Y todo esto siempre en alta tensión. Entonces tenemos 240 partido en 4,5 al cuadrado. Y esto nos da la resistencia de dispersión en alta tensión. Por lo tanto, tenemos 0.1185 AT. ¿Por qué AT? Alta tensión. Ahora, miren este valor. Este valor es un valor bajo, ¿cierto? Un valor bajo respecto a el tremendo valor de 700 del fierro. Ahora, esto es básicamente por la naturaleza del modelo, ¿cierto? Es una naturaleza que dice que la rama magnetizante modela siempre el fierro, el núcleo, ¿cierto? El transformador. Y básicamente, los conductores, ¿verdad? Los conductores tienen una resistencia muchísimo más baja que el núcleo, por lo tanto, o el fierro, ¿verdad? Involucrado en la construcción del transformador. Por lo tanto, es natural, ¿cierto? Que que la rama magnetizante, ¿cierto? Sea con impedancia mucho mayor a la de cortocircuito. Si ustedes ven, la verdad, los niveles de corriente que se manejan en cada uno son bastante altos, ¿ya? Pero también responden, ¿verdad? A las 10 veces, ¿cierto?
que hay de relación de transformación. Así que es solamente un comentario y es para que, si es que les da un valor mayor, ¿cierto? En el de vacío, que en el de cortocircuito, yo la verdad me preocuparía, ¿ya? O hay algo muy raro, ya que el fierro, ¿cierto? Tiene harta más resistencia que los conductores, que son lo que está modelando la resistencia de dispersión. Bueno, eh, ahí me salió un poco de la, de la rúbrica, pero era bueno comentarlo. Sigamos entonces. Entonces, aquí lo vamos a hacer de una manera distinta, pero no, la verdad vamos a seguir el esquema anterior. Entonces, ya tenemos este resultado. Ahora, queremos la de la magnetizante, por lo tanto tenemos también que Q, ¿ya? Es igual a I, la misma I, porque están en serie, ojo, por X sigma, ¿verdad? Entonces tenemos que Q por I. Entonces, o sea, igual a I por X. Por lo tanto, tenemos que S es igual a B por I. Y también tenemos que Q es igual a la raíz de S cuadrado menos P, ¿verdad? Tenemos la potencia activa de esto, tenemos el S cuadrado porque tenemos B por I. Por lo tanto, tenemos que 4,5 por 230 al cuadrado menos, menos 240 al cuadrado es igual a Q. ¿Ya? Voy a calcularlo inmediatamente. Eso me da 483,73, ¿verdad? Es de Q. Ahora, eso es igual a, esto es igual a 483,73. Por lo tanto, tenemos I cuadrado, que es 4,5. Por lo tanto, X es igual a 23,88. No sé por qué pongo siempre ese número primero. 23,88 en ohm en alta tensión, ¿verdad? Lo que hice acá fue sacar Q, reemplazarlo acá. Como tenía I cuadrado, lo pasé dividiendo, por lo tanto tengo X y aquí está, ¿verdad? Quizá debería haberme tomado más espacio, pero no sé. Así fluyó, así, así está fluyendo el ejercicio, ¿verdad? Entonces puede tomar un poco más de agua que se me secó la boca a lo tanto. Ya. Entonces, tenemos la rama de dispersión, tenemos la rama magnetizante, pero nos queda todavía la problemática, ¿verdad? La tenemos en lados diferentes, porque acuérdense que esto lo sacamos en baja y acá lo sacamos en alta. Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión muy importante. ¿Dónde dejamos el lado? ¿Verdad? Si no nos dicen nada, ¿cierto? El ejercicio no dice exactamente nada, dice, oye, no, sáquelo nomás, ustedes pueden elegir, ¿ya? Eh, Básicamente es una variable de decisión que tiene el mismo costo, ya que son dos impedancias que por cada ensayo, así que en realidad no es como que se vayan a tardar mucho más en una que en la otra. Ahora, el ejercicio que lo subieron ustedes a alta, o sea, en aula, eh, me parece que está en baja tensión, por lo tanto, hagámoslo así, ¿verdad? Entonces, vamos a, como ya está, esto ya está en baja, lo de arriba, no hay que traspasar nada, pero sí hay que traspasar esto de acá abajo, ¿ya? Por lo tanto, traspasémoslo. Entonces, nosotros habíamos dicho acá que para pasar de un lado a otro había que multiplicar por razón 1 partido en razón 2. ¿Ya? Entonces, depende de ustedes que quieren ver como alta o baja. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a ver cómo podemos aplicar directamente esta fórmula acá. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Es decir, N1 es 230 y N2 es 2300. ¿Ya? También podría haber sido N1 2300, pero si uno es baja, Z1 es de baja y este es el de alta. ¿Ya?
Solamente voy a ocupar esto porque la fórmula está ahí y quiero que lo ocupen tal cual, pero también podrían haber definido al revés, solamente que este pasa para el otro lado dividiendo y queda exactamente la misma fórmula, pero con la relación de vueltas cambiada, es decir, es lo mismo. No es, lo pueden, lo pueden ustedes realizar en sus casas y les va a dar exactamente lo mismo. Yo lo voy a hacer un tema porque la fórmula está ahí y la cápsula también tiene que fluir, ¿verdad? Entonces, tenemos que, y para recordar, tenemos que Z1 es igual a Z2 por N1 al cuadrado partido en N2 al cuadrado. Ahora, el 1 en este contexto, no siempre, yo lo estoy eligiendo en este contexto, es BT, y 2 es BT, es AT. Por lo tanto, si Z1, ¿cierto? Es BT, yo tengo esto en AT. Por lo tanto, el 23.88 tendría que ser Z2. Entonces sería 23.88 por 230, que sería el lado de tensión BT, partido en 2300 al cuadrado, que sería el lado AT, y esto da 0.2388 ohm en BT. Lo mismo con la resistencia, ¿verdad? Lo mismo con la resistencia, que sería 11.85, ¿verdad? Que es lo que nos había dado acá. Ustedes no lo ven porque estoy grabando, ¿cierto? Pero acá está. Ah, era 0.11.85, disculpen. Ah, no. Sí, está bien. Esto ya está. Ah, no. Es que esto da 11. Ya sí. Esto da 11.85 en AT y esto ya estaba en BT. Lo copié mal de aquí la host que tenía al lado. Pero sí, ahí está. Bueno, si hay alguna confusión con esto, por favor, mándenme un correo, pero apliqué mal acá la fórmula. O sea, es evidente, ¿cierto? Esto no puede dar 0.11 si es que es 240 partido por 4,5 al cuadrado, pero lo pasé directamente. Pero básicamente lo que ocurrió acá es que había que multiplicar este 11.85 por el 230 al cuadrado partido en 2300 y tendría que haber dado 0.11, ¿cierto? Y aquí ya tenemos, esto sería R dispersión, esto sería X dispersión en BT. Esto en BT. Entonces, bueno, disculpas por este error. Esto yo lo hice mal y lo pasé directamente a T, pero esto debería haber sido 11.85. Por lo tanto, aquí nos da la equivalencia en el lado de baja tensión y ya tenemos el modelo, ¿verdad? Tenemos el modelo ya que tenemos todos estos componentes para este modelo de acá. Ahora, este modelo de acá habría, ¿cierto?, que repartirlo en dos. Este 0.11 habría que repartirlo en dos, ya que hay dos ramas de dispersión. Entonces, ustedes podrían dibujar perfectamente este circuito, ¿verdad? Que está acá. Aquí vamos a poner el RFE y el XM, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Ahora habría que sacar las tensiones relativas. Estos son solamente fórmulas, ¿verdad? Así que no hay mucho que, no hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Estas fórmulas básicamente son tensiones relativas, ¿verdad? Y la tensión relativa es algo que quizás no hayan visto en clase, pero es algo que el apunte, ¿verdad?, de Cantabria aborda y básicamente les voy a poner algo acá, un extracto de la pauta para explicarlo, que es básicamente la resistencia que ustedes hayan sacado por la corriente nominal, ¿verdad?, en baja y la tensión en baja. Siempre tienen que referir todo a un lado, ¿ya? No necesariamente tiene que ser baja. Acá en la pauta sí son bajas, pero no necesariamente. Entonces, es básicamente eso. ¿Por qué no necesariamente? Porque la proporción entre baja tensión y alta tensión por los n se van a cancelar y va a quedar el valor igual, ¿ya? Pero básicamente si se llega son solamente fórmulas y nada más que eso. O sea, no hay un procedimiento más que entender que lo que se está haciendo ahí es una tensión relativa. Si ustedes ven acá, acá hay una fórmula de tensión, ¿cierto? R por I, X por I. Esto es tensión versus tensión. Es decir, es más o menos una regulación, ¿cierto?, que se está sacando. Así que eso.
Esa es la manera de abordar un ejercicio. Mil disculpas también por el error que cometí acá. La verdad, lo debería haber cuestionado antes, pero bueno, en la fluidez de la, de la ayudantía se cometió este error, pero está bien en la pauta que vamos a subir conjunto a esta cápsula. Eso. Muchas gracias por ver y cualquier cosa me mandan un correo, yo voy a estar 100% disponible. Esta semana también vamos a publicar la tarea. Ustedes saben que nosotros tenemos una dinámica de ayuda bastante personalizada, así que también nos pueden escribir, nos pueden contactar para una reunión de Zoom. Así que muy contento de ayudarlos con eso. Así que eso, que estén muy bien, mucho éxito.